al 29, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Que el Señor nos traiga entendimiento de lo que nos está diciendo el Espíritu Santo aquí. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviese pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlo, murieron todos ahogados. Tremenda la descripción de uno de los héroes de la fe, de uno de los hombres que escribió historia, que Dios usó poderosamente. Y la historia sigue repitiéndose porque la iglesia estuvo representada en el Antiguo Testamento, luego a partir de Jesús, Él viene y da su vida en rescate por nosotros y forma este cuerpo tan hermoso y tan maravilloso de hombres y mujeres que componemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que hemos sido llamados así como Moisés, ¿no es cierto?, con un propósito. Nosotros también hemos sido llamados con un propósito del Señor para nuestras vidas. Y en pleno siglo XXI tenemos la gran responsabilidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice el texto que hemos leído que los padres no temieron el edicto del faraón, del rey, de que todos los niños iban a morir, sino que ellos escondieron porque sabían que Moisés era un ser especial, así como lo sos vos. Decirle que está a tu lado, sos especial. Sos especial, porque sos del Señor, porque Dios te creó con un propósito. Moisés fue creado con un propósito y damos gracias a Dios por ese propósito. Yo fui creado y así cada uno de nosotros. Gracias a Dios que aunque tuvo dificultades y problemas en la vida, como todos nosotros lo tenemos, Él encontró el propósito, involucrarse en el propósito, cumplir con el propósito, obedecer al propósito. Y puse como título que va a ser como un estudio, porque tal vez los tenga entre 2 y 3 domingos, el tema compartiendo con toda la iglesia. Dios levanta y forja líderes espirituales, que cuando uno habla en esa terminología, piensa, bueno, el pastor, los obreros, algunos selectos. No, todos tenemos que ser líderes, todos tenemos que ser obreros, todos tenemos que ser hombres y mujeres de vida fructífera. Recordá lo que Jesús dijo en Juan 15, ¿no? El que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Y dice que el que no da fruto se seca, por eso hay vidas de muchos cristianos que están secos, que no
avanzan ni en su vida espiritual, ni en los propósitos de Dios para su vida. Entonces, se trata de involucrarnos, se trata de obedecer lo que el Señor nos manda, de buscar la voluntad de Dios. Jesús fue, aunque era hijo, fue como el Hijo del Hombre, se sujetó a la naturaleza humana y buscó la voluntad de Dios. Jesús vivió como cualquier ser humano. La única diferencia era que era sin pecado. Nosotros tenemos el pecado original en nuestra vida y luchamos contra eso. Y aunque Jesús era sin pecado, también tenía que luchar contra el pecado y contra las tentaciones, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero aclara el Señor, pero sin pecado, gracias a Dios, porque Adán lo echó a perder, pero el segundo Adán, como dice Romanos, Jesús no lo echó a perder, obedeció, cumplió con el propósito de ayudarnos y salvarnos. Y cuando hablamos de liderazgo, como lo fue Moisés, uno de los tremendos hombres de Dios, ¿y qué? ¿Él era especial? No, tenía muchos errores y defectos y debilidades como cualquiera de nosotros. Es más, cometió errores y hasta en el último momento cometió el error que le costó no entrar a la tierra prometida. Pero de eso lo vamos a ver, aunque ustedes ya lo saben, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Pero no quiero centrarme en lo que no logró, en lo que no hizo, ni en los fracasos, sino en lo que logró. Siempre cuando charlo con ustedes o con cualquier persona y me habla de sus angustias, de sus tristezas, de su dolor, de sus fracasos, le digo, está bien, es importante reflexionar, mencionarlos, pero no centrarse en eso, no vivir sumido en el error, en la tristeza, en el fracaso, en lo que no sale, sino porque esas cosas nos impiden ver lo que sí logramos, lo que sí somos en el Señor, los resultados buenos que tenemos, porque no hay ninguna persona ni totalmente mala, ni tampoco totalmente buena, ¿no es cierto? Como cuando a Jesús le dijeron maestro bueno y Jesús le dijo, mirá, no hay ninguno bueno, solo Dios, ¿no? Entonces, pensando en eso, pensemos en no tanto en las cosas que no nos salieron, que no nos salen, sino en las que sí pueden lograr, en las que sí pueden salir, y que con fe, con esperanza, con confianza, de que si está dentro del plan de Dios y de la voluntad de Dios, lo vamos a lograr, porque a veces hay cosas que proyectamos, planificamos, según nuestra voluntad. Y como el corazón es engañoso, a veces mezclamos lo que es los deseos personales con lo que es la voluntad de Dios. Lo que nosotros sentimos personalmente con la voluntad del Señor. Pero yo lo sentí, yo creí, bueno, tendríamos que realmente orar mucho y meditar y evaluar y examinar para poder ver si lo que yo sentí fue realmente la voluntad de Dios o mi voluntad. Porque somos expertos en mezclar nuestros sentimientos y nuestras emociones con lo que es la voluntad del Señor y a veces luchamos en una dirección y resulta que es todo voluntad nuestra, que puede ser hasta noble, bueno, con buenos propósitos, objetivos, buenos deseos, pero puede ser que no sea el plan de Dios ni la voluntad del Señor. Y querido, Dios es el Padre de las luces, no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, si nosotros nos sometemos a Dios, buscamos a Dios en oración, indagamos en su palabra, Él va a guiar nuestros caminos, Él nos va a mostrar su voluntad, Él va a confirmar lo que es su voluntad en cada uno de nosotros. Y sí o sí, más allá de todos los sueños que uno pueda tener personalmente,
y en Dios, ¿no es cierto? Uno tiene que tener una vida fructífera de servicio al Señor. No podemos ser estériles, tenemos que dar fruto, tenemos que tener ese espíritu de líder para poder llevar adelante la obra del Señor. Recordad que el Señor dijo que debíamos nosotros representarle, que somos embajadores de Cristo, que debemos ir y hacer discípulos. Y conozco cristianos por años que nunca trajeron a una persona a la iglesia, nunca ganaron a una persona para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rever que dentro del propósito, porque la tarea suprema de la iglesia es la evangelización. Podemos tener muchos dones y ministerios, pero si no ganamos las almas para Cristo, no nos va a felicitar el Señor, aunque todas las obras tienen que ver y los libros van a ser abiertos y cada uno va a ser juzgado por lo que hace, el libro de las obras, pero el premio y la recompensa va a venir por las personas que introducimos en el reino de Dios, por las personas que damos a luz, por las personas que hemos evangelizado, por los que hemos ganado para Jesús. Entonces, que el Señor nos ayude para que todos los planes y propósitos que tengamos en la vida sean ganar a nuestra familia. El esposo y la esposa tienen que ganar a su cónyuge, los padres tienen que ganar a sus hijos, la familia tiene que ganar al resto de la familia, primos, tíos, abuelos, a toda la familia, a sus vecinos, a su prójimo, al que vive al lado, a quien se le cruce, a todos. Todos necesitan del Señor y tenemos que estar involucrados en eso. Y si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Dios nos va a dar ese espíritu de liderazgo, porque vamos a nosotros poder alumbrar el camino. Vamos a hacer esa antorcha, esa linterna, esa lámpara que alumbre el camino de la salvación a la gente que lo necesita. Y liderazgo es justamente eso, es el arte de lograr que la gente haga cosas. Que el Señor nos ayude. A veces me llegan mensajitos diciéndome, gracias pastor por transmitirnos esa pasión que siente por las almas, por esto, por aquello. Que el Señor nos motive y nos ayude. Cuando uno quiere servir al Señor, tiene que pensar que está obligado a servir a los que están bajo su cuidado. En los diferentes roles de la vida tenemos personas a nuestro cuidado. Los padres, yo cuido a mi esposa me cuida a mí, los padres cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros nietos, cuidamos a nuestra comunidad porque tenemos que extender el sitio, tenemos que extender las estacas, ¿no es cierto? Tenemos que extender nuestro amor y nuestra pasión por las almas. Y las personas necesitan. Si Moisés hubiese pensado egoístamente solo en él, hubiese quedado nomás en Egipto. No se hubiese motivado a defender a ese compatriota suyo cuando le produjo problemas. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, si estamos nosotros en las manos del Señor, vamos a ser el instrumento en las manos de Dios para que motivar a otros y ayudarles a ser más eficaces en su tarea, en todos los roles de la vida, pero pensando en ganar a las personas para el Señor va a hacer que cada uno de nosotros seamos un evangelizador. Ustedes saben que la esterilidad es una maldición, no una bendición. En el pueblo de Israel, siempre toda persona que era estéril se consideraba como una persona incompleta, como una persona infeliz, como una persona sin gozo, como una persona que su vida no tenía sentido. Las mujeres que no podían dar a luz se sentían muy mal y hacían lo posible y lo imposible. Hasta mujeres pedían a sus maridos que se
acostaran con la sierva o con lo hizo la esposa de Abraham, lo hicieron otras mujeres, porque se sentían mal por ser infructíferos. Y yo no sé si usted se siente o no se siente mal por ser infructífero, por no dar a luz ovejas. Si usted no está dando a luz ovejas, tiene que pedirle al Señor que le dé esa pasión. No podemos ser egoístas y pensar solo en nosotros y en lo que hemos logrado. Pensé, Señor, ¿cuánto hace que me convertí? ¿Un día, un año, 10 años, 20 años? ¿Cuántas ovejas di a luz? ¿A cuántos gané para Jesús? ¿Cuántas personas conocieron el reino de Dios por mí? ¿A cuántos bendije? Bueno, que el Señor nos libre y nos ayude. Para poder Moisés lograr ser el libertador que fue, pasó procesos en su vida. Y realmente el proceso es muy, muy importante. El proceso que vos estás pasando en tu vida, que realmente te forme. Dice que por la fe, en el versículo 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Faraón representa al enemigo, Faraón y Egipto representa el mundo, el pecado, la esclavitud para nosotros. Bueno, para ellos en ese tiempo era lo mismo, estaban esclavos, estaban sometidos, estaban infelices. Y la vida de Moisés se divide en 3 etapas definidas, ¿no? De 40 años cada una de esas etapas. La primera etapa, 40 años, podríamos pensar y deducir que fueron para su propia gloria. 40 años para su propia gloria. Hoy la gente vive más, vive menos. Bueno, más de 120 años no hay, ¿no es cierto? Pero hoy hay gente longeva que están llegando a los 100 y más años. Y qué bueno, que se mantenga eso, ¿no? Que vos y yo podamos vivir mucho, pero bien, en buena salud, esbelto, y siendo útiles, porque si somos unos viejitos todos atrofiados y achacados, no sirve, ¿no es cierto? Sino como Moisés, que a los 120 años estaba vigoroso y fuerte. Los años que el Señor nos dé, sean etapas de 40, sean de 20, sean de 30, lo que sea, que realmente podamos analizar y Dios nos ayude a entender que tiene planes para nosotros. Durante los primeros 40 años, Moisés, que estuvo para su propia gloria, podríamos decir, porque vivió como un príncipe, no le faltaba nada, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, recibió la mejor educación, la mejor comida, la mejor vestimenta, todo, pero Dios tenía un propósito y permitió el Señor, los que conocemos la historia de Moisés, por ejemplo, en diferentes escrituras nos menciona, como en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 20 al 22, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Bueno, ahí como que las cosas por ahí no están muy en un orden cronológico, porque poderoso en palabras y obras se lo ve más en otra etapa, no en estos primeros 40 años. Pero sí menciona, ¿no es cierto?, que lo crió la hija de Faraón, que estuvo allí, a lo mejor, ¿quién conocía a Moisés? Nadie, solo la madre, su mamá biológica, que fue la que lo crió, porque ustedes se acuerdan la historia, cuando Moisés es rescatado de las aguas, viene la hermana de Moisés y le propone a la hija de Faraón que tuviese una mujer que lo criara,
y que contratara a una mujer y que lo criara a Moisés, porque ella era princesa, porque ella no tenía tiempo, porque necesitaba una persona que criara a ese niño que encontró. ¿Y a quién contrató? A la propia madre de Moisés. Imagínense que Moisés fue instruido en todo lo de Egipto, pero paralelamente con eso, de que él era hebreo, de que Dios tenía un propósito con su vida, de que él iba a ser un siervo de Dios, fue instruyéndole en el camino del Señor. Y vemos que esos 40 años él no hizo absolutamente nada para Dios. Dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, en Hechos 7:23 al 29, dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. O sea, él era consciente de que los hebreos, esos que estaban ahí esclavos, eran hermanos de él. Los hijos de Israel, sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio a tal punto, vengó al oprimido, dice que lo mató al egipcio, ¿no? Defendiendo al hebreo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. No habían entendido esto. Y qué tremendo es, porque cuando uno no entiende lo que Dios quiere hacer, las cosas se demoran. Israel, cuando estuvo dando vuelta en el desierto, se demoraron 40 años, algo que podían haberlo solucionado en un par de semanas, en 2 semanas. Ellos podrían haber cruzado el desierto y estuvieron dando 40 años vuelta sobre lo mismo, renegando de su condición, de su situación, echándole la culpa a Dios de las cosas que le pasaban. Y así hay vida de muchos cristianos que no avanzan en el propósito que Dios tiene, no avanzan en su vida espiritual, porque viven renegando y quejándose de la situación en vez de someterse a Dios, porque cada vez que el pueblo se sometía a Dios, buscaba la voluntad de Dios, venía la bendición, venía la provisión, venía el fuego, venía la nube, venía el maná, pero no tenía que ser bajo la presión, porque nadie le dobla el brazo a Dios. La presión de decir Dios nos abandonó, Dios no nos tiene en cuenta. No, sino buscar la voluntad de Dios, orar, humillarse, como dice la palabra. Si mi pueblo se humilla, busca mi rostro, se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos la oración. Perdono el pecado, sano la tierra, hago milagros, hago prodigios, cumplo mi propósito. Y lamentablemente el no entender, no entendieron ellos. ¿Y qué pasó? Se demoraron 40 años más, porque después de ahí, como ellos no entendieron, Moisés se tuvo que ir. Y dice que no lo entendieran así, y al día siguiente se presentó uno de ellos, estoy en Hechos 7, 23 al 29. Dice, se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Venían orando para que Dios los librara de la esclavitud, y cuando Dios quiere empezar a hacer cosas, ellos se opusieron por incredulidad. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. En Éxodo 2:15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, de que Moisés había matado a un egipcio, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y allí, entonces, Moisés
comienza una etapa diferente en su vida y esos 40 años que vivió, ¿no es cierto?, para su propia gloria, se convierten en 40 años sin gloria. Huye a Egipto. Se demora la obra del Señor. Ahora, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 40 años no es nada. Para nosotros es mucho. 40 años, ¿cuántas cosas? Es la mitad de la vida. Ahora, algo que ellos podrían haber comenzado a recibir en el momento, lo demoraron de nuevo por rebelde, por incrédulo, por no entender los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Parece que también el Señor quería seguir formando a este líder poderoso porque tenía una tarea muy grande por delante. Lo manda a vivir 40 años sin gloria, en el desierto, en la soledad, ¿cuántas veces Moisés criando ovejas y pastoreando y en el desierto habrá hablado con Dios, ¿no? Impresionante, impresionante. Cuando huye, forma una familia. No voy a tomar tiempo en eso porque nos faltaría, ¿no es cierto? Y huye al desierto. Ahora, ¿cuántos de nosotros, no voy a pedir que levanten la mano, pero yo sería uno de los que la levantaría, nos ha pasado estar en el desierto, pasar por el desierto? A Jesús pasó por el desierto también. Jesús mismo pasó por el desierto. Que el desierto nos ayude a salir adelante, encontrando el camino de la unción. Porque fíjense que cuando Jesús fue al desierto, usando el ejemplo del Señor Jesús, ya vamos a volver a Moisés, dice que vino el enemigo para tentarlo. Y en el desierto muchos se quedan en el desierto y no vuelven más. Pero gracias a Dios por los que volvemos del desierto, como Jesús. Y Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu. Así dice Lucas, creo que capítulo 4, dice, y volvió en el poder del Espíritu a Nazaret. Y ahí menciona las gloriosas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué lo había ungido el Señor? Pasó el desierto, pero en el desierto encontró el camino, encontró el propósito, entendió y volvió en el poder del Espíritu. Y sabemos que Jesús pasó unos 30 años preparándose para un ministerio de 3 años glorioso, de bendición, de grandes obras, de fruto y por excelencia el fruto de nuestra salvación, que es por la gracia y la misericordia del Señor. Y podríamos hablar muchísimo acerca de lo que, imaginando, porque no habla mucho de los 40 años del desierto de Moisés, ¿no? Pero imagínense, 40 años, ¿cuántas cosas pueden pasar en 40 años? Nosotros ahora en enero vamos a cumplir 40 años de pastorado. ¿Cuántas cosas han pasado durante 40 años? Impresionante. Gracias a Dios por todo lo que pudimos hacer y lo que no pudimos hacer, tenemos esperanza de hacerlo porque el postrer estado, no digo va a ser, sino es mayor que el primero. El postrer estado es mayor que el primero. Así que el Señor te bendiga y te haga entender sus propósitos y que puedas volver del desierto, salir del desierto en el poder del Espíritu como lo hizo Jesús y como lo hizo Moisés. Porque vinieron los 40 años para la gloria de Dios. 40 años para la gloria de Moisés, 40 años sin gloria y 40 años para la gloria de Dios.
Que el Señor nos ayude y podamos tener, no sé, 40, 10, 20, 30, los años que el Señor quiera y disponga para la gloria de Dios. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 7, verso 30, pasado 40 años, un ángel se le apareció. Aleluya. Que se nos aparezca el ángel, que se nos venga con todo sobre nosotros el Espíritu Santo, que podamos tener esa revelación y esa bendición del Señor. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, aleluya. La llama de fuego es la que marca nuestra vida, el fuego del Espíritu Santo, porque por el Espíritu de Dios hacemos lo que hacemos, no en la carne, no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y queridos, ustedes saben cuántas cosas sucedieron. Yo quiero un poquito más y después seguir avanzando el domingo próximo sobre esto, pero quiero que usted piense, todas las cosas, conocemos la historia de Moisés, han visto las películas de Moisés, que la mayoría de ellas están más o menos alineadas con la palabra del Señor y otras tal cual como la palabra lo dice, pero tenemos la palabra profética más segura, léalo en la palabra del Señor y vamos a ver que realmente fue tremendo lo que Dios hizo en esos 40 años que Él vivió para la gloria de Dios, capacitándose, preparándose. ¿Y cuántos años hace ya que conoces al Señor? ¿Cuántos mensajes has escuchado? ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántas veces has leído la palabra? Y seguís, y seguís, y seguís. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Para ser de bendición. Te bendeciré y serás bendición. Así que utilizá, decirle al que está a tu lado, utilizá lo que el Señor te dio. Porque vos sabés bien que hay un poder que actúa en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo. Y dice en Deuteronomio 34, 1 y 2, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Hermanos queridos, ¿cuántas veces he impuesto mis manos sobre ti, impartiéndote la bendición del Señor sobre tu vida? Cuando Moisés oró por Josué, Josué recibió esa impartición y esa bendición. Y cada vez que oro por tu vida, el Señor imparte esa bendición. Tenés que empezar a fluir nomás, porque cuando empezás a fluir, creces, te desarrollás, das bendición, das fruto a los que lo necesitan. Y dice la Escritura que Timoteo recibió la impartición de esa bendición del apóstol San Pablo. Los discípulos lo recibieron de Jesús. Los discípulos bendecían a las demás personas. Josué la recibió por mano de Moisés. Y dice que el espíritu de sabiduría vino sobre Josué, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara.
no está diciendo que fue el único y que va a ser el único, sino esa distinción, esa relación tan personal donde tenía que ponerse un velo porque la gloria era tal de la presencia del Señor, esas experiencias espirituales que Moisés tuvo, que vos y yo las podemos tener en esta dispensación de gracia y de bendición, en la dispensación del Espíritu Santo del Señor. Dice, nunca más se levantó otro en Israel como Moisés, quien haya conocido cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y el gran poder de los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. Impresionante. Acuérdense de las 10 plagas, acuérdense de los milagros en el desierto, tocar una peña y que salga agua, orar al Señor y que descienda comida, el maná del cielo, las codornices, tocar un lugar de aguas amargas y que se conviertan en dulce. Tremendos milagros impresionantes. Y Dios lo hizo, Dios lo hace porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quieres que Dios te use? Hola. ¿Quieres que Dios te use? El domingo próximo vamos a seguir con algunos detalles importantes que estaban en la vida de Moisés y que tienen que estar en la vida de cada uno de nosotros para que Dios nos use. Dios llama y Dios forma esos hombres y mujeres que sos vos, cada uno de nosotros. No pensemos solo en el pastor David y en un grupo de hermanos que están liderando, que están sirviendo. Todos hemos sido llamados. ¿Cuántos de los que estamos acá somos parte de la iglesia? A ver, levante la mano. Todos, ¿verdad? ¿Sabe qué es iglesia? La asamblea de llamados. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. Querido, abre tu boca y en el momento, si vos vas respaldado de oración y de la palabra de Dios, en el momento te será dado palabra. Y vas a bendecir y ser bendecido. Yo siento gozo, como cantábamos hoy, gozo en mi alma cuando transmito el mensaje de Cristo a una persona, porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios en mí y porque vino alguien y me ministró. Vos tenés que ser ese hombre y esa mujer, esa antorcha, esa luz encendida, esa sal de la tierra de la cual Jesús nos habló. De nuevo, ¿querés que Dios te use? Vení el próximo domingo y seguimos compartiendo esta palabra de bendición y que el Señor nos ayude. No sé en qué etapa estás, si en los 40 o 30 o 20 o lo que sea, para tu gloria. Si estás en la etapa sin gloria, Dios quiere que comiences a estar en la etapa para la gloria de Dios. Cerra tus ojos, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia. Señor, gracias por la vida de Moisés. Me va a ser tan grato el día que estemos todos juntos en tu presencia, abrazar a Moisés, abrazar a Abraham, abrazar al salmista David, abrazar a tantos héroes de la fe, hombres y mujeres contemporáneos. Señor, abrazar a Luis Palau, a Billy Graham, a tantos hombres y mujeres que tú has usado para tu gloria. Abrazar a aquellos que gané para el reino,
Qué gozo, qué bendición va a ser encontrar a aquellos, Señor, que son fruto de nuestro trabajo, de nuestra predicación. Ayúdanos. Poné la carga, la pasión, el deseo de que sean salvos, Señor. Nuestra familia, la gente que nos rodea a diario. En el nombre de Jesús. Yo sé que también depende de que acepten o no, Señor. Pero lo que importa más es lo que yo hago. Si no aceptan, si rechazan, si no creen, ellos tendrán que dar cuenta. Pero lo importante es que yo haga, cumpla con mi propósito, cumpla con la tarea, haga tu voluntad, me esfuerce en ser, Señor, una oveja fructífera, que engendre ovejas, que forme líderes, que forme personas para tu gloria. En el nombre de Jesús, me pongo en tus manos, me pongo a tu disposición para que me use. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer.